Este nos contaba de que una vez en una peda le pareció muy buena idea cortarle un dedo a un amigo suyo porque se vería bien de llavero, ¿no? Y sí se lo cortó. Entonces es el tipo de cosas que luego toca escuchar. Hoy vamos a hablar acerca de tres formas distintas de abordar una adicción. El grupo de AA, la experiencia, la hacienda, el grupo de cuarto y quinto paso y los anexos. Son tres formas muy diferentes de trabajo que de repente pueden ser un poco parecidas para alguien que no está dentro de este ámbito, y este video puede servirte para tener más claridad al respecto. Estás en Psicología y Salud, yo soy Alejandro Ruiz Galicia y te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales. Deja tus comentarios al respecto de este video aquí abajo, y hagamos esto, sigamos formando comunidad. Los grupos de AA son una maravilla, diría yo, de inicios, es decir, es una forma de trabajo muy interesante que a mí me parece que funciona muy bien, y me explico al respecto. En algún momento, Bill W. y el Dr. Bob se reúnen en Akron, Ohio, para poder hacer algo respecto a su consumo de alcohol, y descubren, o inventan, diría yo más que descubrir, una forma de hacer comunidad de hombres y mujeres que comparten una mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Estoy leyendo tal cual una parte del texto de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Esas personas entonces se reúnen para recuperarse de su alcoholismo, ¿sí? Así llamado el alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida, y para ser miembro de AA no hay cuotas, no hay que mantener a nadie con contribuciones ni nada por el estilo. AA no está afiliada y no se considera a sí misma una secta, no tiene religión, no hay partido político de por medio, ni de ningún tipo de organización ajena a la misma AA. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Esto puede parecer un poco como difuso, pero bueno, a mí me parece que es una forma bastante interesante de decir que van a lo que van, y que pueden ahí convivir personas de distintas religiones, creencias, partidos, todo, ¿sí? Porque se va a dejar de beber, no a otra cosa. No tienen que parecerse, van a algo muy específico. El objetivo primordial de AA es que las personas que asisten a él o que los forman estos grupos se mantengan en sobriedad, y tienen este compromiso de ayudar a otras personas como ellos en algún momento y ellas recibieron ayuda. AA no proporciona hospedaje, alimentación, atención médica, no hay cuentas a las cuales hacer depósitos, tampoco cuentan ellos con anexos, con granjas, con clínicas de rehabilitación y de reposo, ¿sí? Eso no lo hace AA. No da trabajo, ropa, dinero, ni nada de este tipo, y no solicita a sí mismo nada en este mismo sentido, ¿va? ¿Cómo trabajan en lo concreto los grupos de AA? Bueno, regularmente son grupos que se reúnen, casi siempre me ha tocado ver por las tardes, noches, más bien en la noche, y lo que pasa, yo he ido a grupos, es que las personas se reúnen eh, y hablan tienen una pequeña lectura acerca de la bibliografía que tienen ahí a la mano. Yo, por ejemplo, tengo este que me regaló Omar, muchas gracias, Omar. Hablan acerca de algo, ven algún tema, alguien sube a tribuna, que es un espacio desde el cual se puede hablar de la propia experiencia que se ha tenido a través, o siendo, pues sí, como a través del alcohol. Pues los demás escuchan. Lo más común y lo que se espera que ocurra, de hecho, es que podamos encontrar algo de nosotros o de nosotras mismas en quien está hablándonos desde la tribuna, ¿sí? Eso es lo que generalmente ocurre. Son sesiones de 1 o 2 horas regularmente, y pues es eso, ¿no? A lo que se va. Y generalmente es diario, ¿no? Que sesionan. Hay algunas personas que van 2 veces a la semana, hay personas que van 3 veces, hay personas que van diario, hay personas que van 6 veces. eh, pues dependerá, ¿no? De la necesidad y la posibilidad de cada quien, aunque yo me creo ahí que tiene que ver más con la necesidad de cada quien que con la posibilidad. Porque además, en mi experiencia con pacientes, las personas
cuando se les indica, pues dicen que no pueden, ¿no? O sea, sí quieren tener como las ventajas, por llamarlo así, de la cura, pero no quieren dedicarle 2 horas de su día a atenderse a algo que les está quitando la vida, tal cual, ¿no? O sea, que les ha costado familia, dinero, casas, trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más como con la sensación de necesidad que con la posibilidad de acudir, me parece a mí, porque además hay grupos en todo el mundo, con horarios muy diversos y además ahora con el asunto de cómo utilizamos algunas plataformas de videollamada grupal, pues es posible estar en un grupo que sesiona a X hora en algún lugar del mundo, ¿sí? Y hispanohablantes sabemos muchos, entonces me parece que va más ahí como con la sensación de necesidad, digo. Es importante tener presente como a todo, un poco como que a todo le encontramos el pero, diría yo que me ha tocado escuchar que a las personas no les gusta porque dicen que están cambiando un vicio por otro, diciendo que dejan el alcohol para fumar, ¿no? Porque fuman mucho. Yo conozco grupos en los cuales está prohibido fumar, no se puede fumar, pero bueno, y además con esto del COVID, bueno, ocurrió esto bastante. Sin embargo, yo ahí señalaría, pues, o sea, tampoco es como que te den el cigarro a fuerza, ¿no? O sea, puedes no tomarlo, puedes no agarrar el cigarro, siempre y cuando tengas claro que vas a ir a dejar la bebida. Y además el nivel, vamos a decirlo así, eh, la afección pues que se tiene, el asunto problemático es con el alcohol, no con el tabaco, ¿no? Por otro lado dicen también, ay, es que toman mucho café y eso también hace daño. Pues sí, pero pongámonos un poquito serios de repente. No es como que, o sea, sería, no sé cuántas personas conozcan ustedes, yo no conozco ninguna. Claro que puede existir alguien que tome mucho café y eso le provoque algo, pero de ahí a que pierde el trabajo, tome mucho café y de repente se agarra a golpes con alguien porque tomó mucho café, o choque el coche, o la infracción, o las cosas que sí pasan con el alcohol, pues no. La otra que he escuchado es que dicen es que no les gusta ir al grupo porque dicen muchas groserías. Un hombre fue a la tienda hoy a pedir cambio de $1 y le di monedas de 25 por error. Me llevó toda la tarde encontrarlo. Todd, ¿quieres verduras? No, maldita sea. ¿Qué dijiste? Que no quiero más estúpidos vegetales. Ya basta, jovencito. No habrá historias de la Biblia para ti esta noche. Bueno, no sé si vayan a escuchar en el grupo alguna que no conocen o que no han dicho, pero bueno, ¿no? Yo creo que el grupo funciona en muy buena medida, insisto, por esta posibilidad de identificarnos con la persona que está hablando. Es muy común que las personas también digan que lo que pasa es que el compañero se sube a tribuna y empieza a aventar historial, ¿no? Que se sube a la tribuna y empieza como a hablar específicamente del que está enfrente, ¿no? Y que está hablando de él y no de otra persona. Bueno, esto en parte es porque sí está hablando de él, pero de él en tanto alcohólico, ¿sí? No de él en tanto a persona con una historia muy específica de vida, sino en relación a cómo es que el alcohol toca a las personas. Esa es parte de la idea de ir a grupo, ¿sí? Porque además cuando el otro va hablando, nos permite ir pensando aquello que no podíamos pensar antes, ¿no? Ir metabolizando, ir eh, pues sí, como poniendo las cosas en un lugar que antes probablemente no existía y por eso no las podíamos acomodar. El otro que ha tenido ciertas experiencias nos permite ya como tener un poco una forma, una idea de cómo se puede organizar este asunto en la cabeza. Si te interesa algo respecto del grupo de AA, en la misma página de Central Mexicana, sería ahí mi recomendación, busca ahí. Y ahí había un número que es el 800-216-9231, ¿no? Es una posibilidad muy interesante. Yo creo que es una gran opción combinada con atención profesional, eh, pero bueno, si tú crees que a ti puede funcionarte sin la atención profesional o quieres empezar por ahí y luego buscar la atención profesional porque tu cita en el CIJ o en el CAPA está lejana, bueno, pues hay que irlo haciendo. Hay algunas cosas que yo no comparto tanto con los grupos de AA, insisto, pero como por ejemplo la bibliografía que utilizan, me parece que tarda tiempo en actualizarse, pero bueno, siendo un grupo o siendo AA del tamaño que es, pues es natural un tanto que los cambios sean muy, muy dilatados. Sin embargo, funciona para muchas cosas y no es tampoco que uno esté yendo a estudiar, ¿no? ¿Cuál es la última actualización de Lancet o Science o algo así?
en respecto de el consumo de alcohol. También creo que algo que ocurre frecuentemente es que los grupos de AA a veces cuentan con personas que desean ir más lejos o hacer algo diferente o innovar o yo diría un poco como engrandecerse en algún sentido, pero bueno, el asunto es que le ponen al grupo AA fuera de serie o AAA o AA extremo o como que luego los adjetivos estos que hablan de mucha intensidad funcionan bien para vender y entonces le ponen ahí un adjetivo de este tipo como para que las personas creamos que es AA, pero recargado, ¿no? O mejor, o turbo, o algo así, ¿no? Como más potente y entonces más rápido nos va a sacar adelante. Regularmente esos grupos, o bueno, muchas veces esos grupos empiezan a deformarse y a convertirse en lugares de internamiento a los que les llamamos anexos, ¿sí? Un anexo no es una clínica. ¿Cuál es la distinción? Un anexo es de personas que han estado en la situación de consumo. Una clínica es de profesionales que no necesariamente han estado en situación de consumo, ¿sí? El anexo es algo que yo ubico bastante bien porque por varios elementos, uno de ellos tiene que ver con que mi primer acercamiento al asunto del consumo de sustancias fue a través de un anexo. Lo que pasó es que una persona tenía un familiar en uno de ellos, buscaba que ese familiar recibiera terapia. El acuerdo que tuvo con el lugar en el que estaba es que se podía dar la terapia, pero que tendría que ser grupal, no solo para el individuo. Y entonces, bueno, yo acabé yendo ahí al anexo y algunas de las cosas que recuerdo que me llevó un tiempo ir eh, asimilando, vamos, porque además todo pasa como muy rápido y muy junto en el anexo. Es como la sensación es muy intensa como de estar bombardeado por demasiada información y generalmente dan una sensación como muy de urgencia, de peligro, de riesgo inminente, ¿no? Que regularmente experimentan los familiares cuando van a buscar ayuda y entonces esa experiencia en la cual en vez de sentirse desangustiados, se sienten más angustiados y alguien les está ofreciendo una posibilidad, pues la toman, ¿no? Entonces, dicho eso, yo recuerdo, por ejemplo, mucho a una persona que estaba ahí, que era un chavito de unos 12, 13 años, como muy dentro del estereotipo que en ese momento era alguien como bonito, ¿no? Como rubio, de ojos claros, como facciones finas, con la voz que apenas le estaba cambiando, que lloraba desaforadamente cuando hablaba de que él no tendría por qué estar ahí. Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y que después yo me enteré que iba en su tercer anexo, que uno duró un año, y que, bueno, había tenido ciertos problemas con la ley, ¿no? Que ya había estado un tiempo sin poder gozar de su libertad plenamente, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo recuerdo. También recuerdo que había un hombre mayor, no sé, de unos 70 y algo, en condiciones no muy favorables, eh, que llevaba también unos años ahí internado, ¿no? La familia como que lo dejó ahí, ya de repente iban a llevar despensa o el dinero y listo. También recuerdo que había un hombre que de repente hablaba sin mucho sentido y que veía y escuchaba cosas que los demás no veíamos y escuchábamos, siempre como con un aire de que había una amenaza sobre de él o que nos poníamos de acuerdo todos para hacerle daño. Estaba el paciente por el cual yo acudí ahí, que su mamá le hacía la tarea a él, la de la universidad, y que además en ese momento se encontraba con una pierna rota porque se intentó escapar, entonces saltó desde la azotea y al caer se rompió la pierna, sí, avanzó un poco más, pero se dieron cuenta los servidores, las personas que estaban en el anexo y lo volvieron a reintegrar, digamos así. Y recuerdo también a un chico que mientras yo estaba en una de las ocasiones ahí, se metió al baño y se cortó, y pues tuvo que ser llevado a Cruz Roja. Hubo, pues así, como una escena muy aparatosa ahí, y hasta tos me dio. Lo llevaron a Cruz Roja, dos servidores, dos personas que trabajaban ahí,
y en Cruz Roja, en cuanto le acabaron de poner las puntadas, se descontó, noqueó de un golpe a uno de los que iba con él, y el otro sí lo pudo retener, ¿no? Pero bueno, entonces parecía que el corte había sido con la intención de que estando alguien que no estaba como parte de esa organización ahí, que será yo, pues como que diera cuenta de que necesitaba atención médica por lo que había hecho y entonces el poder escapar, ¿no? Eh, pues sí, lamentablemente es el tipo de situaciones que luego ocurren, por decirlas menos. He escuchado cosas mucho más terribles, lamentablemente. Eh, no es raro escuchar de situaciones que tienen que ver con abuso sexual, con cosas de ese tipo, ¿no? En ese tipo de lugares. Pero bueno, pues son el tipo de situaciones que ocurren justamente o injustamente por darle una vuelta a esa tuerca. También algo que ocurre es que para el anexo lo que necesitamos es, si alguien decide hacer eso, que yo no lo recomiendo, soy enfático en esto, se le dice a los del anexo, oye, ve por fulano o fulana, llegan por él y lo trepan a un coche, físicamente lo someten y se lo llevan ya, ¿no? Y está ahí 3 meses regularmente y según va habiendo visitas o puede estar castigada la persona, casi siempre tardan un tiempo en que pueda hacer la primera visita, ese tiempo casi siempre coincide con el tiempo suficiente como para que los moretones, si los hubo al inicio, pues ya no estén. Casi siempre hay violencia física, es muy común que las personas entren en síndrome de abstinencia por el consumo, cuando el consumo es de alcohol es muy común que les den como alcohol etílico diluido con agua en pequeñas cantidades como para que no vayan a convulsionar y a morir. Obviamente esto sin un gramaje, no hay un asunto médico de por medio, no es canalizado ni nada de esto. También tiene una creencia muy interesante respecto a que se puede mojar un algodón en alcohol, hacer una torunda y ponerle en el ombligo y que entonces el ombligo, porque como de ahí venimos, no sé, no sabría explicarlo muy bien, yo lo he escuchado así, supongo que se refiere al cordón umbilical, el ombligo chupa el alcohol y entonces la persona no entra en síndrome de abstinencia tan intenso. Eso es falso. Si tú te pones alcohol en gel en las manos, que ahora lo hemos hecho seguramente todos y todas, pues no es que estés chupando el alcohol, es que se evapora, ¿sí? Lo mismo ocurre allá, pero sin embargo es una creencia muy extendida. Yo recuerdo que incluso en una capacitación que tuve con Oceánica, que es una institución muy reconocida en el país en varios lugares, una persona que trabajaba en esa institución que había tenido consumo de alcohol nos presumía, ¿no? de esa práctica y también nos presumía que él ya estaba como muy reformado y que todo bien con él, pero nos contaba, porque además esto tiene mucho es como un cariz que hay, es como un matiz que tiene mucho la persona que ha consumido, que habla con grandeza de aquello que se supone que tendría que avergonzarlo, ¿no? Yo diría un poco por ahí, ¿no? Nos contaba de que una vez en una peda le pareció muy buena idea cortarle un dedo a un amigo suyo porque se vería bien de llavero, ¿no? Y sí se lo cortó. Entonces, es el tipo de cosas que luego toca escuchar, ¿no? Generalmente no abundo en este tipo de puntos porque pues a mí me parece que ya con que los escuchemos los que nos dedicamos a eso es suficiente, no tendría por qué estar ese tipo de información en la cabeza de otros, pero esta vez lo estoy haciendo para poder dibujar un poco más el tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿sí? Y algo que ocurre mucho, que también tiene que ver con los grupos, y en esa capacitación ocurrió, es que esta persona, que entre otro, este era como el miembro no profesional del equipo de sí profesionales, nos puso a hacer una dinámica, había que hacer una cosa que una compañera no quiso hacer, y entonces esta persona utilizaba mucho la presión social para obligarla a hacer esa cosa, ¿sí? Y si no lo hacía, entonces todo el trabajo del grupo no iba a funcionar y no servía de nada y ella era una desleal y estas cosas. Estoy abundando en este punto porque pues así funciona mucho el asunto de las experiencias de cuarto y quinto paso. Va mucho por ahí, como por usar la presión del grupo para hacer algo en la persona. Si te interesa este tema respecto de cómo es que se trabaja, bueno, googlea NOM, Norma Oficial Mexicana 028,
y ahí te habla de cómo es que el país, la federación ve que tendría que ser la atención. Y para ir cerrando el video, ¿qué pasa con la hacienda o la experiencia o el grupo de cuarto y quinto paso? Bueno, esta no me ha tocado vivirla, siempre me dejan comentarios ahí de que no puedo hablar de lo que no he vivido. Eh, yo ahí lo vuelvo a decir, pues seamos sensatos, seamos serios. Si lo que autoriza a alguien para hablar de algo es haberlo vivido, bueno, entonces te invito a que la próxima vez, bueno, no te invito, estoy siendo sarcástico, la próxima vez no lo vayas a hacer. Por Dios santo, Sheldon, ¿tengo que ponerme un letrero de sarcasmo cada vez que abro la boca? ¿Tienes un letrero para eso? Pero evidentemente, la próxima vez que te enfermes, tendrías que ir a buscar otro enfermo, no un médico, ¿no? O sea, si nos vamos a poner en ese plan de que tienes que estar padeciendo lo mismo, pues yo creo que eso lo que va a provocar es que tengamos un grupo de enfermos, no a uno sano, no a uno curado. Vamos a tener a muchos con la misma enfermedad juntos, pero juntar enfermos no significa curarlos, o sea, no va por ahí el asunto, ¿no? Me parece a mí que decir que el otro tiene que haber vivido exactamente lo mismo que yo viví para que yo lo escuche, pues son ganas de no escuchar, no le demos vueltas, y yo no quiero escuchar, no me importa, tú eres caca y yo soy oro, tú eres malo y yo soy bueno, como tú decidas ahí el asunto, decirlo, pero tengamos claro que lo que estás haciendo es evitar escuchar, ¿sí? Estás construyendo muros donde podría haber puentes, entonces por ahí yo lo pensaría un tanto. ¿Cuál es el cuarto paso? Estos pasos tienen que ver con los 12 pasos de AA. El cuarto paso es, sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos, que es algo que se hace en estos grupos, ¿sí? Regularmente lo que yo he escuchado, he tenido pacientes que han ido, he tenido pacientes que se han dedicado a organizarlos, a llevarlos a cabo, entonces, pues sí, pues eso, ¿no? Lo que pasa casi siempre es que es un fin de semana largo, físicamente pues no hay posibilidad de descanso, no hay posibilidad tanta de alimentación adecuada. La idea es como quebrar a la persona físicamente o ablandarla, podemos decir es otra palabra, como para que entonces cuando haga el inventario, pues no se deje nada, ¿no? O sea, que escriba todo lo que tiene que escribir. Y el quinto paso es admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza de nuestros defectos, ¿no? Bueno, la idea es como que uno pueda ir a todo aquello que parece que le está causando el efecto, que es el consumo, y entonces lo reconozca ante alguien más. Hay escribientes, no les dicen oyentes, tienen otra palabra para decir que el que oye, orejas, oídos, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el punto es, se apuesta por la catarsis, se apuesta porque puedas quebrar a la persona y porque ese romper a la persona emocionalmente, reventarla, va a tener un efecto de sanación o de cura. Eso no funciona así, ¿sí? O sea, eso se ve muy impresionante en las películas, eso se ve muy, como le da mucha seguridad luego a las personas, ¿no? Dicen, ay, yo le dije, si vas a hacer tal cosa, hazla aquí enfrente de mí. Y no lo hizo, entonces es que no quería. No son, o sea, las cosas no son así de sencillas, ¿no? No seamos ingenuos. Eh, y se apuesta a que eso es la cura, ¿no? A que vomitar todo, a la verborrea, a que sacarlo, a que gritar, a que pegarle a unos cojines, eso es la sanación. El asunto con esos grupos es que con toda esta emoción, con toda esta avalancha de recuerdos y emociones y sensaciones, las personas salen y se intentan reintegrar a la vida cotidiana con todo eso abierto, ¿sí? No es extraño que de repente se voten, es decir, que tengan cuadros psicóticos o que salgan y que a partir de eso empiecen un cuadro de manía o de depresión, eso no es raro, pasa con bastante frecuencia. Entonces yo no recomiendo este tipo de lugares, por eso. Finalmente, mi recomendación siempre es acércate a un servicio profesional. Seguramente hay algunos profesionales que no son tan profesionales, pero pues el rango es distinto, ¿sí? Entonces, piénsalo por ahí. Espero que este video haya aclarado algunas dudas. Deja tus comentarios, por favor. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Y recuerda, cuídate, importas.